Un placer realmente estar en esta mañana. Así que gracias por estar. Los honro por estar en esta mañana, un día o mediodía laboral, haber organizado todo, porque Dios honra ese hambre. Dios honra su disposición, Dios honra su actitud y Dios le va a salir al encuentro en esta mañana si usted tiene hambre y va a saciar su hambre. Amén. Y si eso llega a nuestra familia, eso es lo que nos da esperanza, que la obra de la cruz opere en nuestra casa y que nuestras generaciones tengan cada vez un evangelio más exacto y que podamos trastornar el mundo y que podamos volver a ser como los de Antioquía, que veían en ellos a Cristo y los llamaron cristianos por primera vez, como podemos leer en el libro de los Hechos. Lo triste es que hoy la gente ve a los cristianos y no quiere saber nada con Cristo. Pero yo no quiero eso para mí, no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mis nietos, mis bisnietos. Estamos trabajando para que podamos volver a entender cada día más claramente el Evangelio y poder vivirlo cada día. Por eso el tema de esta mañana se llama familias que expresan lo eterno. Porque estamos llamados, diseñados por Dios para expresar lo que hay en nuestro interior. No hay forma que usted pueda disimular eso. Usted lo puede disimular un tiempo, puede simular, puede hacer, fingir. Por eso Pablo habla de fe no fingida, habla de amor sin fingimiento. El apóstol Pedro en la primera carta dice que tenemos que amarnos con amor sincero. O sea, evidentemente se puede fingir. Si no, nos lo dirían, ¿no? Pero el fingimiento no le sirve a nadie y es un engaño a uno mismo. Porque tarde o temprano van a haber situaciones de la vida que nos van a apretar, nos van a exprimir y va a salir lo que hay de adentro. Entonces, si yo aprieto una naranja, ¿qué sale de adentro? Debiera salir naranja, ¿no? ¿Qué pasa si yo aprieto una naranja y me sale limón? O alguien me estafó, o le cambiaron la cáscara, o algo pasó, pero sí o sí va a salir lo que hay adentro. Y eso es el Evangelio. Dios diseñó, por eso tomar el agua de vida. Jesús dijo, de su interior correrán. ¿Y por qué ríos de agua viva? Porque puede haber ríos de agua muerta. ¿Por qué la aclaración de que es río de agua viva? Porque puede correr otra agua. Y qué triste que si somos cristianos de nuestro interior no esté corriendo agua viva. Y que ante situaciones adversas, ante circunstancias difíciles de la vida, ante problemas familiares, problemas financieros, en vez de salir agua de vida, que el agua de vida ¿qué produce? Más vida, nutre, riega, que salga agua de muerte, que salga agua que contamina, agua contaminada, agua impura, que hace daño. Por eso en esta mañana quisiera que revisemos juntos este tema que se llama familias que expresan lo eterno para poder juntos alinearnos cada vez más a lo que Dios diseñó para nosotros como familia. A ver cómo funciona esto. Ahí está. Muy bien. Familia es el lugar donde todo comienza. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de esto el año pasado? Lo voy a recordar un poquito. Si usted lee en las Escrituras, usted va a ver que todo empieza en un matrimonio y todo termina en un matrimonio y una familia. Si usted lee el Génesis, usted no tiene que ser ningún teólogo, no tiene que ser pastor, no tiene que haber estudiado en un instituto bíblico. Usted rápidamente, una persona que no entiende nada de la Biblia, abre la Biblia y la primer página empieza con un matrimonio y una familia. Y si una persona sigue hojeando la Biblia, va a encontrar que en las Escrituras todo el tiempo hay familias llevando adelante el plan de Dios, familias colaborando con Dios. Hay un loco que sale con su familia porque Dios le dijo que vaya a donde iba a mostrar. A Abraham, con todo respeto, loco Abraham, ¿no? Es loco con respeto. Tenemos a Noé, más loco todavía, que Dios le dice, haz un barco y nunca había llovido. Y así usted va a encontrar una y otra vez familias que van llevando adelante el plan de Dios. Y en ese plan siempre hay familias. Porque Dios diseñó la familia para expresarse, para expresar su plan. En el medio de la historia tenemos la familia de Jesús, ¿sí? Un hombre y una mujer común y corriente a los que Dios les confía un bebito humano. Por eso Juan dice que el verbo se hizo carne, la palabra eterna, el Cristo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es tan literal que el mismísimo eterno Cristo, Hijo de Dios, estaba adentro de la panza de una mamá. Y por eso Juan el Bautista en la panza de su propia mamá salta en el interior cuando se encuentran. Usted puede leerlo ahí en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Y así usted va viendo, aunque no conozca nada de la Biblia, que Dios va llevando adelante todo con un plan. Y el fin de la historia, usted llega a Apocalipsis, y aunque no entienda mucho de Apocalipsis, va a ver que Apocalipsis presenta el final de la historia como las bodas del Cordero. Hay un casamiento
Cristo se casa con la iglesia, llena de hijos. Es una familia, siempre se trató de una familia. Ahora, si uno profundiza un poco más, después puede entender y escuchar al apóstol Pablo, por ejemplo, hablar de la iglesia como la familia de Dios, la iglesia como la casa de Dios. Entonces empezamos a entender que la familia natural que Dios diseñó está diseñada para expresar realidades espirituales como por ejemplo la iglesia. El matrimonio que Dios diseñó fue diseñado por Dios para expresar realidades espirituales como la unión de Cristo y la iglesia. Y esto está todo en las Escrituras. Pero hemos llevado la familia tan al plano natural y humano y nos quedamos ahí que nos manejamos de esa manera, aún siendo cristianos. Entonces nos pasa lo mismo que a cualquiera, se nos termina el amor como a cualquiera y nos enojamos y nos vamos como cualquiera y buscamos una chica más joven como cualquiera, pero somos cristianos. Porque nos corrimos del diseño y del plan eterno de Dios y de entender toda la eternidad que Dios metió en la familia y nos quedamos solo en el plano temporal. Por eso como ya lo dije el año pasado, los 10 pasos para ser feliz, los 10 pasos para la comunicación, los 10 pasos para la armonía no funcionan y nunca van a funcionar. Solo te pueden mejorar un tiempo, pero tarde o temprano no lo vas a poder sostener a no ser que adentro haya pan de vida y haya agua de vida que corra de tu interior y puedas sostener los 10 pasos. Si en el interior no hay nada o hay muy poquito, no lo puedo sostener porque el peso es muy grande. Si hay algo que todos podemos ser sinceros en esta mañana, es que a ninguno le es fácil ser esposos, ¿o sí? Ser padres, llevar adelante una familia, administrar el dinero, que el dinero te alcance. ¿Cuánto de acá alguna vez sintió, me sobra mucho mes al final del sueldo? No al revés, ¿no? Me sobra mucho dinero, terminó el mes y mira cuánto dinero me quedó. No, al revés, estamos al 2 o 3 de mes y ya me falta sueldo. Y te queda 20 y pico de días. Bueno, todo eso tiene mucho peso. ¿Cómo lo voy a sostener? ¿Por mis propias fuerzas? Imposible. Por eso se termina cayendo. Por eso muchas veces se nos termina cayendo todo lo que es natural y humano, todo lo que es hecho por nuestro propio esfuerzo. Porque Dios no diseñó que funcione así. Dios diseñó que todo funcione con mentalidad y con mirada eterna. Y como diseño que exprese lo que hay en mi interior. Si no, mire hoy en día el tema de los pañuelos, el verde, el celeste, mire a un jugador de fútbol, un jugador de rugby. Si viene un grupo de amigos jugadores de rugby por la vereda, ¿usted se da cuenta o no se da cuenta que son jugadores de rugby? ¿Por qué? Por el tamaño, por la ropa, por el corte de pelo, por la manera de hablar. O sea, se expresa lo que hay adentro. Esto es algo natural. Dios estableció esto como diseño. Entonces, si nosotros lo entendemos y entendemos qué es lo que estamos llamados a expresar, ahí es donde vamos a tener la garantía de éxito según el diseño de Dios. Amén. Pero avanzo un poquito porque esto lo hablamos el año pasado. ¿Cuándo fue? ¿Octubre por ahí que estuvimos? Estuve. Me mandaron acá a ver si sobrevivía, ellos volvían después. Y sobreviví y aquí estamos. Gracias por recibirnos. Ahí, no sé si ya conocieron, quieren ponerse de pie, Elías, Ana, con amor, con cara de contento, que papá me hizo pararme, se dan vuelta y saludan a la gente. Gracias. Ellos son Elías y Ana Paula, nuestros herederos, los que después ustedes se pueden acercar con toda libertad y preguntarle cuánto de lo que dijo tu papá lo vive en tu casa. Le animo a que lo haga. Y nosotros somos auténticos, no somos perfectos, pero sí somos auténticos. Y ellos le van a decir, la mayoría de las cosas, y algunas todavía no están conquistadas, pero ellos están en la cruz, muriendo cada día y esperando que Dios termine la obra. ¿Sí? Así que, pero en serio, acérquese a mi esposa, sobre todo. Usted quiere conocer a un predicador, tiene que conocer a la esposa. Por eso la traje hoy para que dé, y ya le tiré la oreja, le dije lo que tiene que decir, todo. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar. Son todos textos conocidos y yo le animo que en este fin de semana, creo que se lo dije la otra vez, pero le animo a que usted en su interior luche contra la familiaridad de los textos. Porque cuando Dios quiere revelarse a nosotros, muchas veces el impedimento que encuentra es el ya lo sé. Yo ya lo sé, ya lo leí. ¿Cuántas veces leímos este texto? Miles. A no ser que seamos nuevitos, recién nacidos de nuevo,
que nos entregamos al Señor hace poquito y capaz que es la primera vez que lo escucho, pero esto lo vamos a escuchar en nuestra vida cristiana cientos de veces. Ahora, el problema es que muchas veces por la familiaridad nos perdemos de ver realmente lo que dice. Entonces leemos Génesis 2:24 que dice que Dios creó la ayuda demonia la ayuda idónea. ¿Cómo dice el texto? Idónea era. No demonia, ¿no? Se ríen, veo que conocen gente que tiene ayuda demonia al lado. No, la Escritura dice, pero miren que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda ideal, una ayuda idónea. Y nosotros lo primero que pensamos es que Dios solucionó soledad. Y si lee todo el contexto va a ver que el hombre nunca se sintió solo y que Dios lo que solucionó es un problema de propósito, no de soledad. Pero la familiaridad del texto, la familiaridad de tanto haberlo escuchado y creer que ya no lo sabemos, nos hace evitar de ver la realidad de lo que Dios dice. Entonces, aquí lo que Dios está diciendo es que Él puso en nosotros un poder de multiplicación. Que Dios nos diseñó como familias, y esto incluye a cualquier familia de la tierra, cristiana y no cristiana, que algo va a multiplicar en las generaciones. De esto vamos a hablar un poco en esta noche, pero quiero que usted entienda esto. Nadie puede zafar de esto. Si usted no se ocupa de ver qué está multiplicando en las generaciones, eso es lo que usted va a multiplicar en las generaciones. Lo que venga. Porque sí o sí algo se transmite, así como el ADN del cuerpo, y la genética, y el carácter, y las costumbres, y las tradiciones, y las formas. ¿De dónde sacamos que se come a cierta hora, se come cierta comida no? O sea, todo se multiplica en las generaciones. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio, para entender que Dios diseñó la familia, y Dios puso en la familia principios que funcionan. Así no vivas con Dios. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? Que decimos que vivimos la vida en el Señor, que vivimos en Cristo, a entender de qué se trata. Y a intencionalmente, como decía Denise, todos los días trabajar para ver que lo que se transmite en las generaciones, lo que se multiplica, sea exacto, sea lo que Dios diseñó que se multiplique y no otra cosa. ¿Amén? Avanzamos un poquito. No sé a qué hora empecé, así, 9:30. 9:30. Me asusté, 10:30, ¿sí? Hace 15, 17 minutos más o menos. ¿Cuánto tiempo tengo? Hay que hacer un break. A eso a las 3 de la tarde puedo hacer un break. Bueno, listo. Bueno, 10:30 más o menos. ¿Me avisan cuando son las 10:30? No le prometo parar, pero... Ahí está el texto que le decía recién, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y si usted lee rápidamente, le parece que Dios solucionó soledad. ¿Hablamos de esto el año pasado o no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que Dios soluciona? Propósito, porque lo que venía en el propósito, hasta este momento Adán, el hombre, el varón, había puesto nombre a toda la creación, se había ocupado de la asignación que Dios le había dado de su propósito, y en ningún momento se queja ni pide nada. Es Dios el que ve el propósito que viene, que es multiplicarse y llenar la tierra, y como Adán solo no podía sacar de su interior 7.000 millones de habitantes como somos ahora, necesitaba una compañera de propósito. No necesitaba alguien para no estar solo. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Hombres y mujeres por separado, cosa que podamos hablar en libertad mal del otro, no. Pero, miren, lo que Dios hizo fue idea de Dios que seamos diferentes. Con propósito o a propósito. Porque lo que venía, acá lo que Dios está solucionando es propósito, es multiplicarse en la tierra y multiplicar lo que Dios diseñó en la tierra, que lo vamos a ver ahora un poquito. Familia y matrimonio como idea de Dios. Y en este mismo texto que leíamos recién dice que Dios puso a dormir al hombre y mientras Adán dormía. Si usted se pudiera hacer un cartel con este mientras Adán dormía, sería bueno que usted lo pegue en su matrimonio, en su dormitorio matrimonial. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque esto nos muestra que el matrimonio no fue una idea humana. Mientras Adán dormía, es Dios al que se le ocurre sacar de su costado una mujer, no a José para Adán. Y estamos de acuerdo que Dios no se equivoca, ¿no? No es que Dios está buscando ahora un plan B porque, mirá el desastre que armó el primer matrimonio, no. Siempre fue el plan el matrimonio. De hecho,
fin de todo el plan es el matrimonio de Cristo y la iglesia. El plan de Dios es el matrimonio. Entonces, como Dios no se equivocó, lo que necesitamos es entender de qué se trata. Entonces, si yo entiendo que es mientras Adán dormía, entiendo que todo es una idea de Dios y que el diseño y todas las ideas nacieron de Dios. Por lo tanto, ¿cómo voy a acceder a entender el matrimonio? Accediendo a la revelación de Dios. Si lo hizo Dios, son misterios, o lo espiritual no son misterios. ¿Está claro lo espiritual o son misterios? Son misterios, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que son misterios. Y si son misterios, ¿qué necesitan? Ser revelados. Y si necesitan ser revelados, ¿cómo hago? Tengo que estudiar mucho la Biblia y dedicarme a ser un experto en religión. No. Ir todas las reuniones. Sí, todo eso es buenísimo, no deje de venir. Pero lo que usted necesita es la asistencia del Espíritu Santo. Y todos tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo. Ninguno es más ni menos, no hay jerarquía en el Señor. Y todos tenemos acceso a la revelación. Entonces, mientras Adán dormía, nos tiene que hacer recordar todos los días que si estamos por nuestra cuenta, estamos fritos. Por eso muchas veces no nos funciona, porque queremos funcionar por nuestra cuenta. Usted se acuerda de lo que hizo el primer Adán, ¿no? Primer matrimonio, ¿qué hicieron? Se largaron por su cuenta. Se independizaron de Dios. A independientes por su propia cuenta, ¿cómo le fue? Tenemos este desastre, acá estamos, exactamente. Acá estamos. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras Adán dormía me tiene que hacer acordar, no puedo por mi cuenta, no puedo solo, no tengo toda la información, no sé de qué se trata. Necesito estar dependiente del Señor. Necesito que sea el Señor que me ayude a entender de qué se trata, a entender cómo llevar adelante, a tener la guía del diseñador. Como cuando usted compra algo y le viene con un manual de instrucciones. Usted puede hacer lo que quiera, enchúfelo como quiera, prenda, apaga, haga lo que quiera, pero si usted no sigue las instrucciones y se le quema, ¿a quién le reclama? El fabricante no se va a hacer cargo de la garantía porque usted no siguió las instrucciones. Bueno, esto es mientras Adán dormía. Es recordar que es una idea de Dios. Vimos el año pasado también un poquito esta imagen, ¿no? Como que nos cuesta ver a Jesús volando por el aire en mano de José. No, porque era Jesús, era el Hijo de Dios y creemos, no sé, que era un extraterrestre. No, Jesús era un humano, 100% humano. Estuvo en el vientre de una mamá como cualquier ser humano. Nació, se peló las rodillas, no se podía cambiar sus propios pañales. Bueno, ni había pañales en esa época, usaban unos trapos que había que lavarlos. No se lo podía lavar solo. O sea, la mamá y el papá se tuvieron que ocupar de él como cualquier niño común y corriente. Ahora, miren el riesgo que Dios decide correr haciendo esto. A ver, papá, ¿cuántos son padres acá? Papá varón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, sea sincero, y quiero que todos puedan ser muy sinceros, ¿cuántos de ustedes acá alguna vez agarraron a su hijo una mano debajo de un brazo, otra del otro brazo y probaron si volaba? ¿Cuántos? Sean sinceros, levanten. Su esposa no le va a decir nada, no se preocupe. ¿No? Y estamos así, ¡fua! Y al ratito vuelve, ¿no? Y la mamá te dice, ¡ah! Me lo vas a romper, ¿no? Eso era Jesús con José. Y ese es el riesgo que Dios decidió correr al poner a su propio Hijo, el Cristo eterno, encarnado en el Jesús humano. Porque Dios confía en la familia. Dios no se equivocó en su plan de familia. Y si lo hizo con Jesús, lo hizo con tus hijos. Esto que hizo con Jesús en una familia humana, con el Cristo eterno poniéndolo en una familia humana, es lo que hizo con Elías y Ana Paula poniéndolos en manos de Denise y mía. Para que trabajemos en ellos, para que desarrollemos su potencial, para que los encaminemos en su propósito. Ahora, si yo no entiendo de qué propósito se trata, el Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y nosotros queremos enseñarle el propósito de ellos. No, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Será real? Sí y no. Sí es una media verdad. Porque en realidad lo que Dios está haciendo es su propósito en nosotros, a través de nosotros. Si yo no sé eso, le estoy enseñando, le estoy multiplicando en las generaciones un evangelio inexacto.
Porque no se trata de su propósito, se trata de su propósito. Y dentro de su propósito mi hijo va a tener una asignación. Y como padres tenemos que poder verlo y entenderlo y encaminarlos a ellos en la asignación dentro de su propósito. Porque Dios va a cumplir su propósito en mí. No va a cumplir mi propósito en él. Eso sería al revés. Bueno, no es el tema, no me quiero meter, pero quiero que usted me entienda cómo si nosotros no estamos acordándonos de mientras Adán dormía, no nos estamos acordando de nuestra necesidad de dependencia del Señor, vamos a ir por nuestra cuenta interpretando y entendiendo lo que se nos dé la gana y transmitiéndolo eso en las generaciones. Que es lo que le voy a compartir esta noche. Vamos a adelantar un poquito. Entonces lo que necesitamos entender es que la familia natural es una alegoría de su reino espiritual. Es una alegoría, una semejanza, una metáfora sería, ¿no? Algo que refleja otra cosa. El diseño de Dios es que nuestra familia refleje su familia. Mire, la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice que cuando todos lleguemos a ser como Cristo, vamos a dejar de ser como niños fluctuantes, corriendo atrás de filosofías, y vamos a estar creciendo como un cuerpo, todos unidos entre sí por las coyunturas. ¿Se acuerdan? ¿Dónde es el primer lugar que nosotros debiéramos aprender a funcionar como cuerpo? En la familia. Estamos unidos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro. Como el brazo sirve al cuerpo, a la cara. Mi pelo no se peina solo, me lo tengo que peinar con la mano. La mano está sirviendo al pelo. Eso es cuerpo. Si yo puedo aprenderlo en la casa, la iglesia va a funcionar. Ahora, si yo no entiendo que es en mi casa donde estoy llamado a expresar el reino de Dios, el cuerpo, entonces ¿qué hago? Mi casa se transforma en un hotel. Hay uno que sirve a todos y todos están panza arriba esperando ser servidos. Eso no es cuerpo, eso es un hotel. Y sé que muchas madres hacen esto con mucho amor, ¿no? Pero es un error. Porque no le estamos enseñando a nuestros hijos a que se desenvuelvan, a que sirvan al otro. Uno pone la mesa, el otro la levanta, el que cocinó no lava los platos, lava el otro. Y así todos hacemos un equipo y todos nos ayudamos y todos nos servimos el uno al otro. Y aprendiste en lo cotidiano, en poner y sacar una mesa, a funcionar como cuerpo. ¿Cómo funciona después el cuerpo de Cristo en la tierra? Que es un solo cuerpo, porque Cristo no es polígamo, tiene una sola iglesia. ¿Cómo funciona el cuerpo? Cuando estamos unidos el uno al otro y sabemos que somos parte del mismo cuerpo, Cristo es la cabeza que está pegada al cuerpo, Cristo y la iglesia es lo mismo, y nos servimos el uno al otro. Pero como no lo aprendemos en nuestra casa, venimos y en el cuerpo terminamos a las piñas, compitiendo el uno con el otro, a ver quién logra pasar adelante y tener el micrófono, porque es jerárquico, ¿viste? Es más importante estar adelante, cuando en realidad somos todos iguales. Y por pura gracia de Dios, a Dios se le ocurre, porque tiene mucho sentido el humor, que haya uno adelante con el micrófono, que no es más que el otro. Puede haber diferencia de madurez, como en un niño es inmaduro, no llega a la alacena, porque la alacena tiene guardadas cosas para que es maduro. El maduro es el que accede a la alacena. Esa es la única diferencia que podemos encontrar en el Señor, ser diferentes en cuanto a madurez. Pablo lo dice, fui a ustedes y no le pude hablar como maduro, le tuve que hablar como niño. Hace una diferencia, no de jerarquía, no de valor. En Cristo somos todos iguales, pero sí hay diferencia de madurez, pero nunca diferencia de valor. Después esta tarde vamos a profundizar un poco eso, cómo somos diferentes, pero no somos iguales en cuanto a valor. A ver si se animan a venir a la tarde. Autoridad delegada a la familia para preservación de la vida y multiplicar lo eterno en las generaciones. Ese es el diseño de Dios. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de familia, estamos hablando de un lugar en el que Dios puso autoridad. Y autoridad no es un regimiento militar, autoridad no es pegar 3 gritos, autoridad no es pegar un puñetazo en la mesa y decir acá mando yo. Autoridad es hacerse cargo de la responsabilidad. Y esto lo hablamos un poco el año pasado, solo lo recuerdo, la autoridad tiene la finalidad de producir orden, y cuando se produce el orden, las cosas funcionan, y cuando las cosas funcionan se logra el propósito para el cual fuimos diseñados. Y esto es lo que Dios puso en la familia. Dios puso en la familia, y ahí volvemos a la alegoría. La familia tiene la capacidad de enseñar a los miembros de la familia a funcionar bajo autoridad en todos los ámbitos de la vida. La iglesia funciona bajo autoridad. El cuerpo está sujeto a la cabeza, que es Cristo, y que es la autoridad sobre todo lo que existe.
Y la familia tiene funciones o responsabilidades en los diferentes miembros de la familia que tienen la función de preservar la vida en los que están bajo su autoridad. Mi finalidad no es doblegar a mis hijos, mi finalidad es preservar la vida en ellos. Hacerles crecer sanos, desarrollar su potencial, entender el propósito eterno, entender el diseño de lo que Dios, de qué se trata ser cristiano. ¿Es venir 2 horas a una reunión o es vivir todos los días la vida de Cristo expresándola en donde nos movamos? De todo eso se trata y eso es la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay orden es porque no hay autoridad, y si no hay orden las cosas no funcionan, y si las cosas no funcionan no se logra el propósito. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos ajustando y configurando nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones a vivir más exactamente el diseño de Dios, y estamos cada vez más con más garantías de éxito. Y éxito no es ser una familia donde está todo bárbaro, somos todos felices y comemos perdices. Éxito es ser exacto. Éxito es dar en el clavo. Éxito es llevar adelante el diseño que Dios pensó. No quiere decir que nos va a ir todo bárbaro, porque si no estaríamos hablando de otro evangelio medio raro, como el de la prosperidad. Porque resulta que si yo creo que Dios me tiene que prosperar y que me va a ir bárbaro, hay hermanos nuestros que en China, en países como Pakistán, en países árabes, que terminan siendo decapitados por ser cristianos. Y están dispuestos a dar la vida por el Señor. ¿Y ahí qué pasó? ¿Dios no los prosperó? ¿Dios no los ama? ¿Qué evangelio estamos creyendo? Porque ese evangelio es el que vamos a multiplicar en las generaciones. Pero no es el tema de esta mañana. Avanzo un poquito, tengo todavía un ratito. El matrimonio, ahí está. Matrimonio y familia son expresión, la imagen del gobierno de Dios en la tierra. Si ustedes se acuerdan bien, cuando Dios establece el matrimonio en la tierra, recién leímos el texto, los bendice y les dice multiplíquense y gobiernen sobre la tierra. Y lo que Dios hizo fue darle el gobierno al hombre sobre la tierra, y Dios se desentendió del gobierno, porque Dios ya lo delegó. Y ahora el que tiene la responsabilidad de gobernar es el hombre. Lo que pasa es que el hombre, ¿qué hizo? Se corrió del diseño de Dios, se independizó de Dios y le pasó ese gobierno al diablo, al enemigo. Por eso cuando Jesús empieza su ministerio, viene del desierto tentado y el diablo le dice, mira, todo esto es mío, si querés postrate te lo doy. Porque el primer Adán le había dado el gobierno que Dios había diseñado que fuera del hombre a través de su familia y las generaciones. Ahora ese plan nunca cambió. Por eso Dios vuelve a poner a su propio hijo en una familia y sigue presentando el modelo de gobierno de Dios sobre la tierra a través de una familia. Es una familia la que tiene a Jesús, es una familia la que desarrolla su potencial, y el Cristo eterno encarnado en la persona de Jesús llega a la cruz y dice, consumado es. Y Él es la autoridad y el gobierno sobre todo lo que existe. En las Escrituras eso está muy claro, sobre todo en las cartas apostólicas. Pero viene a través de una familia, porque Dios sigue con su plan. No hay plan B, Dios siempre tiene plan A. El único plan, porque es un plan eterno, es un propósito eterno que no cambia. Entonces lo que Dios hizo es establecer a la familia en la tierra para que sea su expresión de gobierno, y por eso nosotros necesitamos entenderlo claramente y no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran en nuestra casa. Y si usted quiere algo práctico, enséñele disciplina a sus hijos. Porque de esa manera usted está enseñándole el diseño de Dios. Repito, no que sea un regimiento militar, pero ellos no pueden hacer lo que quieren. Porque si hacen lo que quieren, aprenden impunidad. Si yo le digo, no dejes el vaso en el living, clásico ejemplo, ¿no? Porque si no vas a ver, te voy a reventar, ¿no? En el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas y el vaso sigue ahí. Y su hijo ya se fue, volvió, miró tele, se fue a otro lado, salió con los amigos y el vaso sigue ahí. Se pasa la noche, al otro día a la mañana el vaso sigue ahí. ¿Quién lo termina levantando? En el mejor de los casos no, muchos tienen empleada, la empleada. Pero no, lo levanta la mamá o lo levanta el papá. Y el hijo en una tontería como esa, aprendió primero que mi palabra no tiene autoridad porque yo dije algo que no cumplí. Y segundo, aprendió que puede hacer lo que quiere y no hay consecuencias. Eso es impunidad. ¿Por qué nos sorprende la impunidad social?
que hagan lo que quieran y no van presos. Se roban millones, no van presos. Matan a alguien, no van presos. Hoy veía el noticiero tempranito, uno se sacó estaba preso en su casa, se sacó la tobillera, ahora volvió preso. Y pueden hacer lo que quieren, se sacan la tobillera, van, vienen, salen, nadie sabe dónde estuvo, qué hizo. No hay consecuencias. Pero eso yo lo aprendí en mi casa con una simple acción como un vaso fuera de lugar. Por eso si entendemos como cristianos que Dios nos llamó a ser exactos, a expresarlo, lo que necesitamos es crecer en ese entendimiento y entender que la vida cristiana no son 2 horas de reunión. La vida cristiana es hasta en ese momento en el que levantó o no levantó el vaso mi hijo, porque estoy siendo expresión de su autoridad en la tierra. Y si mis hijos aprenden a sujetarse a la autoridad, y me voy acercando pero no me llega ningún mate, no sé qué pasó, me voy para atrás. No reciben las indirectas hasta que lo tengo que decir directo. Sí, acá mira, llegó uno más. Qué grande, gracias. No le molesta que tome mate, ¿no? Bueno. Si nuestros hijos aprenden con cosas sencillas y cotidianas qué es la autoridad, nuestros hijos están aprendiendo el diseño de Dios. Porque Dios delegó autoridad al hombre para gobernar sobre la tierra. De hecho, si usted se acuerda, Romanos no dice que la creación gime porque Dios establezca su reino en la tierra. ¿Qué dice Romanos 8? La creación gime por la manifestación de los hijos. Encuéntreme un lugar en la Biblia en que Dios hizo algo por su propio medio, Él en persona. Siempre lo hizo a través de alguien o de algo. Si no hay una persona, va a usar un burro. Mire lo ridículo que es. Un profeta, que es el que tiene que hablar en nombre de Dios, sentado arriba a un burro y el que habla es el burro. Y dígame si Dios no tiene sentido del humor. Burro le está diciendo, mirá cómo te tengo que hablar. Vos sos el que me tiene que escuchar y tenés que hablar y te tengo que hablar por un burro. ¿Quién es el burro acá? Le dice, perdóneme, yo lo veo a Dios así. Me encanta ver el sentido del humor de Dios. Vos imaginate, vos sos el profeta y sos uno de los únicos profetas de una nación entera, no como ahora que está lleno de profetas o pseudo profetas por todos lados. Estamos hablando de que sos el único profeta, la voz de Dios en la tierra, y tiene que hablar el burro. Dios habla a través de una zarza que se prende fuego. Dios siempre va a usar algo como intermediario, porque ese es su diseño, porque Él delegó todo sobre el hombre cuando diseñó todo. Entonces, si yo no entiendo esto, lo que voy a hacer es andar por la vida como cualquier persona común y corriente. Sí, me muero y me voy al cielo porque la salvación no está en juego, pero paso por la vida sin ninguna trascendencia y dejo en mis generaciones, en mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, un evangelio inexacto. Y pasan 17 siglos, como venimos viendo en la historia, y la gente no tiene idea de qué se trata el evangelio. Y algunos hasta te dicen, no, a mí el evangelio no me funciona. No sé qué evangelio experimentaste, pero si es el verdadero, no fue, porque el evangelio verdadero funciona. Porque es Cristo mismo, es el Hijo eterno de Dios el evangelio. O sea, fíjense qué importante que es que ajustemos y revisemos estas cosas como familia, porque es en la familia donde Dios puso esta responsabilidad. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Mire, este es otro. Le diría que primero, haga un cuadrito y póngalo en su casa. ¿Usted quiere entender el propósito eterno de Dios? Aquí lo tiene, Génesis 1:26. Dios dijo, voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser imagen? Que cuando usted recibió la invitación a este evento, usted vio la imagen de Denise y mía en la placa. ¿Esa placa era yo ahí? ¿Era mi persona ahí? No, era mi imagen. Y cuando usted viene y me ve, usted puede reconocer, aunque traiga un poco más de sabiduría en este viaje, no son canas de viejo, son canas de sabiduría, pero usted puede reconocer la imagen con la persona. Es como cuando le para la policía en la calle y le pide el DNI o le pide la licencia de conducir y usted saca y la licencia tiene su imagen. No es usted, es su imagen. Y el policía mira, lo mira usted, mira, lo mira usted y concuerda la imagen con la persona. Eso, así de sencillo, es lo que Dios diseñó. Los voy a hacer a mi imagen y semejanza para que la creación al verles me vea a mí. Y ese es el negocio de Dios. Dios está en eso.
ocupándose de eso, trabajando en nosotros para que Cristo sea formado en nosotros y para que la gente al vernos vea a Cristo y no a nosotros. Porque si ve a Cristo, lo ve a Él. Ese es el plan eterno. Obviamente conocemos la historia, el primer matrimonio hizo su camino, desobedeció, se independizó de Dios. Y Génesis 5 dice muy claramente que el primer Adán tuvo un hijo a su propia imagen, conforme a su semejanza. Hablamos de esto la última vez que estuve. Y esto es lo más triste que el ser humano experimenta hoy. El ser humano está multiplicando en las generaciones su propia imagen corrupta. Pero cuando nos venimos a Cristo tenemos la posibilidad de volver a recuperar la intención del diseño original y que ahora en nuestras generaciones se vaya multiplicando la imagen de Dios y no la nuestra. Que Cristo vaya siendo formado en nosotros y que nuestros hijos reciban a Cristo y puedan transmitirlo a eso en las generaciones. De eso se trata. Cuando el matrimonio funciona como uno y manifiesta a Cristo, esto tiene un gran impacto en su familia y en las generaciones. Si usted se acuerda, leímos recién en Génesis que Dios diseñó al hombre para que se unan y los dos sean uno solo. ¿Por qué? Porque el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia, que son uno. O cuerpo y cabeza están separados. Efesios 5 dice, si usted lee bien, Efesios 5 dice que Dios vuelve a tomar el Génesis 2:24 y dice Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, los dos se unen, dejan a su padre y a su madre y son uno. Pero me refiero al misterio de Cristo en la iglesia, dice Pablo. Porque el matrimonio fue diseñado para expresar la unión de Cristo en la iglesia. No es un juego. No es hasta que dure. Y si ya no amo más, ¿usted se imagina la iglesia diciendo no amo más y me voy a buscar otro? Y dejar a Cristo y buscar a otro. Bueno, lo hay, ¿no? Iglesia apóstata. Pero no es el plan. El plan de Dios, ¿cuál es? Que seamos uno, que expresemos el uno. Por eso usted fíjese que todo el tiempo interiormente usted tiene una lucha permanente por separarse. Plata separada, auto separado, mi hijo, tu hijo, nuestros hijos, hoy una ensalada de hijos, porque vengo yo con mis hijos de mi primer matrimonio, ella con sus hijos de su primer matrimonio, o segundo, o tercero, y ahora tenemos nuestros propios hijos juntos, y son 3 tipos de hijos en una sola familia. El ser humano ha hecho una linda ensalada. Ahora, los principios de Dios son eternos y siguen siendo los mismos. No importa de cuántos tipos de hijos tengas en la casa, Dios está pretendiendo que entiendas el principio de autoridad, que te sujetes a su diseño y que bajes esos principios y lo transmitas en tus generaciones. Entonces no se trata que seamos expertos en entender familias ensambladas y buscarle la vuelta, porque hay muchas cosas que son de sentido común. Te casás con alguien que viene con un hijo y viene con un paquete que no te lo puedes sacar nunca más encima. Tenés que saberlo de entrada, amar a los dos. Porque si va a decir, no, yo la amo a mi esposa, pero no banco a su hijo, y algo está mal. No va a funcionar. Porque aunque no sea tu hijo, ahora pasás a ser figura de autoridad junto con tu esposa y tenés que bajarle la misma línea, los dos son uno, los dos tienen que bajar la misma autoridad y ser expresión de la autoridad de Dios sobre la tierra en tu casa en primero. Solo por darle un tip pequeño práctico en cuanto a eso, pero después igualmente a la tarde vamos a abrir un espacio de preguntas. Si usted quiere hacer preguntas, el pastor Miguel acá, la esposa le van a contestar todas. Le hago chiste para que no se duerma. ¿Tengo 15 minutos todavía? ¿Sí? ¿Quién me da 15? 15, 30, 45. No caiga en esa trampa porque me voy a tomar el tiempo en serio. ¿No se acordaron que yo hice eso la última vez? Y no levanten la mano. Una familia que expresa lo eterno ha entendido que Cristo es una vida impartida y la expresa y multiplica en las generaciones. Lo que necesitamos crecer es en entender, y no es el tema en esta mañana, pero si usted quiere resumir la Biblia en poquitas frases, mire, la manera es la siguiente. Usted tiene de Malaquías para atrás todo el Antiguo Testamento en el que Cristo es anunciado. Usted va a encontrar una y otra vez en las cosas naturales, en las alegorías como la familia, en el pueblo, en el Éxodo, en los profetas, todo el tiempo anunciando al Mesías que iba a venir. Todo, Jesús mismo se lo dice a sus discípulos. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque Moisés escribió de mí. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Así que usted tiene que ir a buscar qué dice ahí de Jesús. A los discípulos cuando iban camino de Emaús, se les aparece Jesús resucitado
y le dice, le abre los ojos y le muestra a través de las escrituras y de los salmos y de todos los profetas lo que de él decían. O sea, usted tiene panorama bíblico en todo el Antiguo Testamento, Cristo anunciado. Tiene 33 años desde que Jesús nace hasta la cruz, donde Cristo es encarnado. El Cristo eterno, el Mesías que iba a devenir, encarnado en el Jesús humano. Y desde la cruz a esta parte hasta hoy, que nos incluye, hasta Apocalipsis, usted tiene al Cristo impartido en los creyentes. Panorama bíblico. Cristo anunciado, Cristo encarnado, Cristo impartido. Ese es el resumen de la Biblia. Y ese es el resumen que usted tiene que entender y tiene que conocer y tiene que transmitirle a sus hijos en las generaciones. No le sirve a usted buscar una historia del Antiguo Testamento y tratar de deducir un principio. Sí funciona, sirve porque hay muchos principios prácticos riquísimos, pero sí sirve ver que lo que vivió David yo ya no lo tengo que vivir porque él fue un ejemplo que modeló para mí. Si no, lea 1 Corintios capítulo 10, Pablo lo explica y le dice, todo lo que le aconteció a sus padres fue para su ejemplo. Entonces yo no estoy buscando una historia en el Antiguo Testamento y a ver, entonces si David hizo esto, entonces si yo lo aplico, Dios también lo va a hacer conmigo. No, mi función es buscar en el Antiguo Testamento dónde está Cristo. Y lo voy a encontrar en el arca, porque todos los que son preservados en él son salvos. Lo voy a encontrar en el dintel de la puerta del Éxodo. Lo voy a encontrar, miren, en el Cordero. El Cordero desde el día 1, cuando el ser humano se equivoca, Dios aparece y les mata un Cordero para cubrirlos. El árbol de vida en el Génesis. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? El árbol de vida era Cristo. Todo el tiempo usted va a ver a Cristo. Usted tiene que ser un experto en ver a Cristo en toda la Biblia. Y eso es lo que tiene que transmitirle a sus hijos, porque de eso se trata el Evangelio. Ahora, qué triste que muchas veces seamos expertos en las tinieblas y no en la luz. Y se sabe todos los demonios y lo que hacen los demonios, y el submundo, el inframundo y el no sé qué mundo, pero no sabe explicar el consumado es. Mire, si su hijo le pregunta, papá, ¿qué se consumó en la cruz? Jesús dijo consumado es, o sea que acabado, terminado, listo. Y leo 2 Corintios y Pablo dice que Dios nos dio el Espíritu Santo para hacernos entender todo lo que ya nos fue concedido. Y nosotros recibimos un evangelio de futuro, la esperanza, las promesas y mirando para adelante lo que voy a recibir. Pero resulta que el evangelio es lo que ya pasó, lo que ya me fue dado, porque ya fue consumado en la cruz. Y si yo no sé explicarle a mi hijo qué fue consumado en la cruz, ¿de qué estamos hablando? Entonces le explico, no, sí, porque hay que ir a la reunión, porque la reunión es los domingos, y si no vas a la reunión y 10 más, y le explicamos rituales y costumbres que son buenísimas, son parte del show, son parte de la vida, pero la vida es eso, es una vida, no es 2 horas de reunión. Una semana tiene 168 horas, y usted viene 2 horas a una reunión, mire la diferencia. Y Dios está esperando que usted 7 días a la semana, 24 horas de todos los días, usted esté expresando la vida que tiene en su interior, porque de su interior correrá un río de agua viva. Todos los días, no en 2 horas de reunión. Entonces, cuando entendemos de qué se trata, eso lo vamos a multiplicar en las generaciones. Avanzo porque vamos a profundizar esto esta noche. Una familia que expresa lo eterno entiende que fue diseñada por Dios para replicar su reino en las generaciones, como decíamos recién. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué uno solo? Porque buscaba o busca descendencia para Dios, dada para Dios. Acá Malaquías le está recordando al pueblo de Israel, casi, no me acuerdo exactamente cuánto, pero miles de años después de la creación. Y le está volviendo a hacer acordar al pueblo de Israel que de lo que se trata la familia es que tengas descendencia para Dios. O sea, multiplicar lo eterno en las generaciones. Y si seremos cabezones, ¿no? Dios tiene que volver a recordarnos y volver a recordarnos y volver a recordarnos de qué se trata, porque nos corremos. Nos metemos mucho en lo temporal. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué es una flecha? Un arma de guerra. ¿Y por qué sobreprotegemos a los hijos entonces? En vez de entrenarlos.
Mire el principio de una flecha. La flecha va donde el guerrero no puede llegar. O sea que así de simple, yo muy rápidamente me puedo dar cuenta que lo que Dios espera es que mis hijos lleguen más lejos que yo. Ahora, ¿estamos trabajando para eso? ¿O estamos esperando que la flecha salga, se ponga al arco y salte sola? ¿Quién lanza la flecha? Entonces hay que entrenarse. Estudie esto, pídale al Señor que le muestre toda la riqueza que hay acá. Investigue, ponga Mr. Google, el colaborador del Espíritu Santo, Google. Y usted va a encontrar la riqueza que hay en la flecha. Cómo eran las flechas, cuándo empezaron, cómo fueron cambiando. El largo, el peso, el largo y el tamaño del arco, de acuerdo a la distancia donde tenía que ir. Mire la ingeniería que hay en la flecha. Todo eso es lo que Dios me está diciendo acá, que Dios espera que yo entienda que es un hijo en mi mano. No es salir a trabajar 24 horas y un rato de noche para nuestros hijos y después volver y el hijo, yo salí, estaba durmiendo y cuando volví ya estaba durmiendo de nuevo y nunca lo vi. ¿En qué momento me entrené para lanzarlo como una flecha? Nunca. Y después nos sorprende cómo están nuestros hijos. Pero hay que dedicarse a los hijos. Y ni hablar hoy que vienen con un aparatito pegado a la mano. Vieron que los hijos nacen ya hoy con un celular en la mano. Y es una linda manera de castigar. Usted quiere castigar a sus hijos, no le grite nada, sáquele una hora al celular. No le puedo contar cómo cambia, ¿o no? Cambian de actitud en el momento. Principio de disciplina. Desde el origen, la familia es responsable por sus generaciones y el gobierno de Dios sobre la tierra. Ya lo dijimos. La familia es el lugar donde se forma la materia prima con la que se construye toda la vida. Usted puede recordar que el apóstol Pedro nos habla de que somos piedras vivas que Dios está usando en la construcción de su casa espiritual. Recuerde este texto esta noche. Vamos a hablar un poco de esto, pero ¿por qué nosotros decimos vamos al templo? ¿Por qué decimos vamos a la casa de Dios? Bienvenido a la casa de Dios. Vamos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es la casa de Dios? ¿Y quién es el templo según las Escrituras? ¿Ladrillos o las personas? Y usted dice, bueno, pero es la costumbre. No, pero no es inocente porque eso estamos multiplicando en las generaciones. Y nuestros hijos necesitan entender que están en nuestra casa y que nosotros estamos como responsables de formarlos como piedras vivas. Y la piedra que había que hacer, labrarla, tallarla, pasarle la moladora, que haga ruido, que haga humo, que le duela. Porque son piedras vivas. Y que se formen en la edificación de la casa espiritual. La casa no es una denominación, la casa de Dios es la iglesia en toda la tierra y es espiritual. Y nuestros hijos necesitan entender eso y necesitan estar dispuestos a ser colaboradores de Dios en la edificación de esta casa que Él está edificando, en la cual nos considera piedras vivas para edificar. No es el tema de esta mañana, pero ahí hay mucha riqueza que usted puede encontrar. Creo que lo compartí la vez anterior, ¿no? Van a tener que buscar las grabaciones, las notas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Dios le había dado esta instrucción a Salomón. Y hoy, después de la cruz, es la familia la que tiene que ser la cantera donde los hijos son formados y la piedra ya acabada llega al lugar de la obra, que es Dios el que está construyendo su casa y Dios la puede usar. Entonces mire la responsabilidad que tenemos como padres de ver cuál es la asignación de nuestros hijos, qué le quema por dentro, qué le apasiona, qué les gusta y desarrollar eso para que ellos sean una piedra viva que Dios pueda usar en la edificación de su casa espiritual global. La familia entonces es la cantera donde se forman las piedras vivas con las que Dios construye su iglesia. Mire, esto que le estoy compartiendo en esta mañana, en una hora, es un libro entero. Se llama Familias que expresan lo eterno. Lo trajimos después si lo quiere ver. Pero quiero que usted vea la profundidad que hay cuando nos empezamos a meter a entender la familia desde la óptica de Dios. Yo le estoy dando solo pantallazos en esta mañana. Pero cuánta riqueza hay escondida en las Escrituras para ver lo que Dios piensa acerca de la familia. Porque le repito, si fuera aplicando principios que son buenísimos y hay muchos profesionales cristianos
y mucha gente que se dedica a eso, si fuera aplicando esos principios, todo estaría diferente. Pero de la única manera que yo pueda aplicar esos principios y me funcione es que yo entienda todo esto que es fundacional. Que entienda el diseño de Dios y que entienda que fuimos llamados para expresar algo mucho más que solo lo que vemos en lo natural. La familia es la responsable de formar piedras vivas. La iglesia solo debería perfeccionar a los santos, como dice Efesios 4, con las 5 gracias ministeriales. Los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas están para perfeccionar a los santos. Perfeccionar es pasarle una lijita, pulir un poquito lo que ya viene formado. Ahora, si nosotros en el ámbito de la iglesia tenemos que dedicarnos a formar, ¿cuánto tiempo perdemos? Ni hablar que primero hay que deformar, ¿no? Porque viene un grandulón como mi hijo, tiene 17 años, deformado de la casa. Y yo tengo que agarrar y a tratar de hacer un arreglo de eso y formar esa piedra viva para que Dios la pueda usar. ¿Cuánto tiempo pasa una generación? Ahora, miren, si nosotros como familia tomamos el desafío de entender los diseños de Dios, nos comprometemos en casa de formar a nuestros hijos, y nuestros hijos llegan con 17, 18, 20 años a formar parte de la iglesia y ya están preparados para ser lanzados como flechas. Y en vez de tener miedo, mirá cómo está el mundo, no voy a tener hijos, que se agarre el mundo con la flecha que le estoy enviando. Es justo al revés. La familia es la responsable por diseño de formar las generaciones, no el Estado, no la iglesia. Mire, yo le tengo una mala noticia en esta mañana. No ponga esperanza en el Estado. No espere que haya políticos cristianos, no espere que cambien las leyes. Todo eso puede ser muy bueno, pero ¿sabe qué? Ya tenemos ejemplos de países donde hay líderes cristianos. Guatemala tiene un presidente cristiano. ¿Cuál es la diferencia de Guatemala con todos los otros países? Ninguna. ¿Pueden mejorar muchas cosas? Sí, pero nuestra esperanza no está ahí, nuestra esperanza está en el Señor. Nuestro reino es eterno, no importa quién gobierna. Y nosotros estamos llamados a influir sobre ellos y a bendecirlos. Y no al revés. Mi esperanza no está en si gana Macri o quien sea que gane las elecciones que vienen. ¿Será un poco más o menos difícil? Sí, puede ser, pero en realidad vivimos desde lo eterno. Nuestro presidente es Dios, nuestro ministro de Economía es Dios, nuestro proveedor es Dios, nuestro sustento es Dios, no quien gobierna. Ahora, eso necesita entenderlo nuestros hijos. ¿Esto significa que no nos involucremos en colaborar, en servir, en lograr un puesto político, en comprometernos con llevar valores a la sociedad? No, buenísimo, obviamente que lo hacemos. No cabe ni una duda que somos defensores de la vida. Sería una falta de respeto que alguien me pregunte, ¿y vos defendés la vida? Porque me han dicho, vos no te vi con el pañuelito. No necesito ni un pañuelo. Yo, de mi interior fluyen ríos de agua viva. ¿Qué defiendo? No pasa por un pañuelito. Mi vida es transparente. Soy una persona pública. No tengo clave en mi Facebook, no tengo clave en mi Instagram. Todo el mundo sabe que vivo, que predico, que publico. Mis libros son públicos. No necesito defender nada. Estoy parado con la voz bien alto diciendo, la vida es Cristo y esa vida defiendo. Ahora, yo no puedo esperar que el Estado me proteja a mi familia, yo protejo a mi familia. Y si tengo que poner la vida, la voy a poner por mi familia, en contra del Estado. Si pone una ley que no corresponde. Como tenemos nuestro hermano médico en Neuquén ridículamente siendo juzgado por defender la vida. Y gloria a Dios que se siente en el banquillo y lo juzguen. Y que él se anime a decir, lo voy a hacer una y otra vez y hagan lo que quieran conmigo. No estaremos dando la vida como en algunos países musulmanes, pero ese hombre está dando la vida en un país libre. Poneme un cañón en la frente. Ya vi a Cristo, no hay otra cosa igual. Todo lo demás es basura, dijo Pablo. Ahora, si yo entiendo esto como familia, eso le multiplico a mis hijos en las generaciones. Ya estamos cerquita, deme por favor unos minutos más. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Dónde es el primer lugar que Dios pretende que haya reconciliación? Porque es fácil en el semáforo bajar el vidrio y decirle, Dios te ama, Dios te bendiga, y en tu casa estás las piñas con todos. Estás reconciliando al mundo con Dios, pero en tu casa no te hablas con tu familia. No es el plan de Dios. Una familia que expresa lo eterno entiende que su verdadero problema es la naturaleza que tiene en su interior.
Y esa naturaleza fue resuelta en la cruz. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si ahora vive Cristo en mí, ¿quién se debiera notar? Ahora, si yo digo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero me escuchan, me miran, ven mis actitudes y solo se nota que soy yo, estoy fingiendo. Pero el verdadero evangelio se trata de que Cristo sea formado. Mire, y es tan importante y es tan serio que Pablo le dice a los Gálatas, lea Gálatas, y Pablo le dice, siento dolores de parto, como tener piedra en los riñones para los hombres, para que me entiendan. Yo tuve 4 veces, le puedo contar que es muy feo. Y Pablo dice, ese dolor siento como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que Dios está haciendo, para que se note Cristo, porque su plan eterno, Génesis 1:26, es habernos creado a su imagen y semejanza. Dios va a buscar y va a hacer todo para que se note que es Él y no nosotros. Y de eso se trata el Evangelio. Y una familia que expresa lo eterno lo entiende a esto. Jesús les explicó y les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Ayer estábamos haciendo la cama con mi hijo, la cama grande que no me gusta hacer, mi esposa no estaba y había que dejar hecha la cama grande. Y le digo, hacé así, y les voy mostrando cómo hacer, y él lo quiere hacer a su manera. Y está bien, ya es grande, ¿no? Pero aprovecho el momento de hacer una cama y le digo, no podés hacer nada por tu propia cuenta, es un principio eterno. El Hijo solo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Te dije o no te dije? Pero mire, es una tontería, es la cama y parece que lo estoy forzando a hacer como yo hago las cosas. No, no se trata de eso. Se trata de que él entienda un principio que es mucho más que algo natural, que es el principio que enseñó Jesús. Él no hacía nada, él estaba dependiente de Dios. No podés ser independiente de mí, tenés que ser dependiente hasta que tengas la mayoría de edad y vayas solo. Pero ese principio en la familia de aprender dependencia me ayuda a aprender dependencia del Señor. Si yo soy independiente de Dios, así estamos. Ahora, si soy dependiente de Dios, voy a hacer todo lo que veo que el Padre hace, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Jesús, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Se acuerdan que recién hablamos de la autoridad que produce orden? Y si hay autoridad, hay alguien que obedece. Para que haya orden en mi hijo, mi hija, tienen que obedecer. Y eso se aprende. Se aprende en la casa. La obediencia a la autoridad delegada en los padres trae orden. Cuando hay orden, las cosas funcionan y se logra así el propósito para el cual fuimos diseñados por Dios. Deme, le prometo, 3 minutos y terminamos con estas 3 plaquitas. Lo que Dios espera entonces es que nosotros seamos como familias que expresan lo eterno, familias como plataforma de justicia en esta sociedad. Sea sincero conmigo, ¿esta sociedad necesita justicia? Pero no la justicia a la que estamos acostumbrados, necesita la verdadera justicia que es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Esto está muy claro en las cartas apostólicas. Y una familia que lo entiende expresa la naturaleza que porta. Si yo me aprietan y sale corrupción, sale competencia, sale rivalidad, sale enemistad, sale pleito, sale ira, sale contienda, ¿qué naturaleza es esa? La de Adán. Es fruto de la carne, dice Pablo a los Gálatas. Ahora, si Cristo está creciendo en mí, si el Espíritu Santo está formando la persona de Cristo en mí, lo que va a salir naturalmente se va a expresar el amor, la paz, la verdad, el gozo, la paciencia, la bondad, que es la naturaleza de Cristo formada en mí. Porque Dios nos diseñó para expresar lo que hay en nuestro interior. Vamos a expresar la causa a la que pertenecemos. Como dijimos al principio, el rugbyer lo ves de lejos venir y es rugbyer, porque está preso de una causa. El que tiene un pañuelito en la mano de lejos lo ves venir y te das cuenta cuál es su causa. No hay forma de que no expreses externamente la causa interna de la cual estás preso. Sea político, sea deportivo, sea de la que sea, filosófica, cristiana. Ahora, si nosotros entendemos la verdadera causa que es Cristo, ¿por qué Pablo, estando en Roma preso, le escribe a los filipenses y le dice, Pablo preso en el Señor? Me encanta Pablo. ¿Cómo Pablo puede decir, estoy preso en Cristo?
En vez de decir, se equivocó cuando escribió, se le corrió la pluma y en vez de poner Pablo preso en Roma, puso Pablo preso en Cristo. No, porque Pablo estaba preso, esa era su causa era Cristo. Él estaba preso en Cristo, ya no podían meterlo más preso si él estaba preso. ¿Cómo metes preso a un preso? Hagan lo que quieran y el tipo está preso aparentemente, pero está libre en su interior, porque ya está preso en el Señor. Y entonces el tipo es un hombre grande, de barba blanca, larga, encorvado de los palazos que le pegaron, a punto de morir decapitado en una cárcel. Humanamente un desastre, fracaso total. Atado con cadenas en las manos y en los pies, y delante de él está el rey Agripa y su esposa, el rey más poderoso del mundo en ese momento, el rey de Roma. Y el rey Agripa le dice, Pablo, casi me convences. Tiembla el rey Agripa, tiembla una nación entera, y el tipo, aparente fracaso humano, no tiembla. Yo quiero ese evangelio para mi casa y para mis hijos. Alguien que entiende la vida que tiene en su interior y que no hay circunstancia externa que lo pueda mover. Por eso Pablo hasta de manera graciosa lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero mejor. Y nosotros andamos como cristianos y todo con miedo a morir. Y Pablo hasta hace broma y dice, la verdad, no sé si morir o no morir. Si muero me vuelvo a Cristo a la eternidad, pero si me quedo colaboro con ustedes. Así que no sé qué hacer. Lea Filipenses. No sé si morir, no morir. O sea, lo tiene tan resuelto porque él ya está muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo ya morí, ¿cómo me van a matar? Solo puedo tener temor cuando no entiendo de qué se trata. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Cristo. Así que todo eso va a surgir como naturaleza si Cristo crece y es formado en nosotros. Una familia como plataforma de justicia entiende que Cristo es la vida, la sustancia, la cabeza, el autor y consumador de la fe, de todo lo que existe. Como dijimos recién, Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado y hoy Cristo está impartido en todos los creyentes. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y una familia como plataforma de justicia entiende que todo comienza, se desarrolla y se consuma en Cristo. Las Escrituras dicen que por medio de Él y para Él todo fue creado. O sea, ¿de dónde salió todo? De Cristo. Juan, eso lo dice Pablo, pero Juan lo pone de una manera muy interesante. Lea Juan 1, y Juan 1 dice que por medio del verbo eterno, que es Cristo, por medio de la palabra eterna, todo fue creado y sin Él nada de lo que existe. Tremendo como lo pone. O sea, no existe nada a no ser que salga de Él. Y una familia que entiende lo eterno, expresa lo eterno, entiende que todo sale de Cristo, todo vino a ser hecho por Él. No estamos en un juego, no estamos jugando a los cristianitos, es muy serio en lo que estamos metidos. Y necesitamos entender la seriedad de lo que se trata para poder transmitirla a nuestros hijos en las generaciones. Entonces, terminamos aquí. Una familia como plataforma de justicia multiplica lo eterno en las generaciones. La pregunta que yo le dejo para este día que usted se haga es, ¿qué estoy multiplicando en las generaciones? Y vamos a recorrer algunos temas durante el día, pero a la noche vamos a terminar hablando de esto, familias que multiplican lo eterno. Y vamos a ser desafiados por el Señor a estar intencionalmente comprometidos a revisar qué multiplicamos en las generaciones. Porque no hay forma que usted y yo podamos zafar de lo que multiplicamos. Sí o sí algo vamos a multiplicar. Si no es lo eterno, va a ser lo temporal. Amén. Me corrí.